Padre, gracias por la oportunidad que nos das de aprender, de entender, de conocer lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las personas que estamos aquí y te pedimos por todos aquellos que van a estar viendo y escuchando esta conferencia donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la conferencia de hoy se llama ¿Hallará fe en la tierra? Así se llama la conferencia. ¿Hallará fe en la tierra? Vamos a estar dando algunas definiciones de la fe con las diferentes versiones de la Biblia. O sea, la Biblia se escribió, el Nuevo Pacto se escribió, pero a través de estos siglos hay diferentes organizaciones, personas que la han traducido, y cada organización o cada persona tiene su versión. Entonces, la Biblia es una sola, pero hay diferentes versiones, o sea, diferentes traducciones de los originales. ¿Sí está quedando claro eso, verdad? O sea, es la misma, pero conforme pasan los siglos hay personas que la vuelven a traducir o la vuelven a actualizar a un lenguaje más moderno. Entonces voy a leer Hebreos 11:1 con 5 versiones diferentes de lo mismo. Perdón, 6 versiones diferentes de lo mismo. O sea, es el mismo versículo con 6 empresas, 6 organizaciones o 6 personajes que la tradujeron el mismo pedacito. ¿Listos? Vamos a ver la primera. Vamos a ver la versión Reina Valera de 1960. Vamos a leer Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la versión Reina Valera de 1960. O sea, que en 1960 actualizaron esta versión. Ahora vamos a ver la nueva versión internacional. Esta es otra organización, y vamos a ver el mismo versículo. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, son más o menos las mismas palabras dichas de otra manera. Vamos a ver una tercera versión. Vamos a ver la versión de la traducción en el lenguaje actual. Esta es otra organización y esta Biblia se llama Traducción en lenguaje actual. Así se llama esta Biblia. Ellos lo tradujeron así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es como ellos lo tradujeron. Bien, entonces, y sigue diciendo, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esa es la manera en que lo tradujeron los de lenguaje actual. Vamos a ver la cuarta, es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Esta Biblia es la que usan mayoritariamente en la Iglesia Católica. Esta es la que más usan, y también vamos a ver el mismo versículo. Dice: la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Vamos a ver la quinta versión, que es Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Esta Biblia latinoamericana es una Biblia que está utilizándose tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica. Es una traducción, dicen por ahí que lo que yo estuve viendo es que lo hicieron en conjunto personas católicas y personas evangélicas, la tradujeron. Dice así: ahora bien, la fe es la certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción, demostración de lo que no se ve. Así aparece con esos paréntesis. No es algo que yo le agregué, así aparece. Así dice en la Biblia. Está con paréntesis, ¿ok? Y
Vamos a ver la última. También es la Reina Valera, pero no es la primera que leímos era Reina Valera de 1960. Esta es la de 1909, es como más antigüita, ¿ok? Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Ok? Es que la sustancia, a ver, repítanlo a las 3. 1, 2, 3. A ver otra vez. 1, 2, 3. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Muy bien. Vamos a entrar al tema. En algunas iglesias, denominaciones y organizaciones religiosas ven a la fe como una doctrina o uno de los principales temas bíblicos. Es sumamente importante aclarar que la fe no es un tema. La fe no es una doctrina o una creencia. La fe va más allá que eso. Tampoco la fe es un sentimiento, un pensamiento o un parecer. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la fe? Es una pregunta para ustedes, pero antes de que me la respondan, por favor, no me contesten con alguno de los versículos mencionados anteriormente. Les estoy preguntando qué es la fe, pero no me respondan con alguno de los versículos que acabamos de leer. ¿Sale? No me digan, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No me digan eso. Entonces, ¿qué cosa es la fe? Si no me puedes repetir el versículo que te sabes de memoria, entonces, ¿qué cosa es la fe? Tomando en cuenta los versículos que acabamos de leer, sí hay que tomarlos en cuenta. Pero, ¿qué se te ocurre entonces que es la fe? ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Hallará fe en la tierra, así se llama, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué cosa es la fe? Y no puedes repetir el versículo de Hebreos 11:1. ¿Qué se te ocurre que es la fe? Les voy a ayudar. Vamos a dar una definición y la vamos a estar explicando. La fe es la sustancia misma de la vida de Dios operando en alguien que ha alcanzado la salvación. Dijimos en las versiones anteriores que la fe es una ¿qué? Es una sustancia espiritual. No es una sustancia física, es una sustancia ¿qué? Espiritual. Entonces, la fe es la sustancia misma ¿de qué? ¿De qué? De la vida de Dios operando ¿qué? ¿En dónde? En alguien que ha alcanzado ¿qué? La salvación. Entonces, ¿qué es la fe? Es la sustancia ¿de quién? ¿De quién es esa sustancia? De la vida de Dios que está operando ¿en quién? En mí. ¿Ok? ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Vamos a entrar ya a la revelación. ¿Listos? Ahora sí, empiénse a poner caras espirituales, por favor. Lucas 18:7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero que nos enfoquemos en él. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará qué?
Otra vez, vamos a repetir del pero en adelante. 1, 2, 3. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Muy bien. Cuando Jesús dice que pronto les hará justicia a sus escogidos, ¿a qué se está refiriendo? Dice, pronto les hará justicia a sus escogidos. Pronto. ¿A qué se refiere? ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿Quién? ¿Quién? Más fuerte. Jesús. ¿Cuándo las dijo? Cuando estaba en la tierra. Correcto. O sea, cuando dice pronto hará justicia, ¿a qué se está refiriendo? A la cruz. O sea, al acontecimiento de resurrección que estaba por suceder en la tierra. Cuando les dice pronto hará justicia, ¿a qué se refería? Pronto voy a estar ¿en dónde? En la cruz. Él estaba hablando de la cruz. Sin embargo, hace una afirmación justo junto con una pregunta. Afirma y pregunta. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una afirmación con una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? La respuesta es muy sencilla, es sí o no, no hay de dos. No hay más o menos, como que puede que sí, puede que no, lo más probable es quién sabe. No. Es sí o es no. Cuando venga el Hijo del Hombre y el hallar fe en la tierra, ambos pensamientos, ambas ideas, ambos enunciados están directamente relacionados. Está hablando de cuando venga el Hijo del Hombre y el asunto de hallar fe en la tierra son ideas, enunciados, pensamientos que están íntimamente relacionados. El que venga el Hijo del Hombre para que haya fe en la tierra no es un acto, no es una escena o un suceso futurista, o sea, algo que un día va a suceder. Repito, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, para que haya fe en la tierra, muchas veces se nos ha enseñado que está hablando de la segunda. Un día Cristo va a venir y va a, no está hablando de eso. No es un acto futurista. En muchos lugares así lo han manejado y así lo han enseñado, o en casi todos. Cuando venga el Hijo del Hombre. Señores, ¿por qué les digo que no es un acto futurista? Porque el Hijo del Hombre vino a la tierra al tercer día después de resucitar. Cuando Él está hablando, cuando Él está diciendo, hallará fe en la tierra, pronto se hará justicia, Él está hablando de la cruz. Porque ¿dónde encontramos nosotros la justicia de Dios? ¿Dónde la encontramos? ¿En dónde la encontramos? ¿En nuestros buenos actos? ¿En que nos portamos bien? ¿En que somos buenas personas? ¿Dónde encontramos esa justicia? ¿Dónde somos justificados nosotros? ¿En dónde? En lo que Él hizo por nosotros. Por eso murió por nosotros, porque ninguno de nosotros por nuestras propias obras la vamos a hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando Él está diciendo, hallará fe en la tierra, el Hijo del Hombre va a venir. Entonces el Hijo del Hombre vino, pero vino después de la resurrección. O sea, Él cargó con los pecados y resucitó. ¿En dónde resucitó? ¿En dónde se apareció? En la tierra. El Hijo del Hombre vino de la muerte para darnos vida. El Hijo del Hombre no va a venir, sino porque ya vino
ahora tenemos la vida de Él. Es que es bien importante que entendamos que Él no va a venir, Él ya vino. Porque Él vino, tengo vida. Porque Él, ¿qué hizo Él en la cruz? ¿Qué hizo en la cruz? ¿Nos qué? Llevó nuestras qué? Nuestras culpas. Entonces dice, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿de dónde? De la muerte. Hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Fíjense bien. El Hijo del Hombre no va a venir, sino porque ya vino, ahora tenemos la vida de Él. Cabina, pónganmelo por favor. Por eso la pregunta de ¿hallará fe en la tierra? La que sigue, cabina. Gracias. La pregunta de ¿hallará fe en la tierra? Es porque ya vino. Lo que Él está buscando es que haya ¿qué? Fe. ¿En dónde? ¿En dónde? Él necesita la fe de nosotros cuando estemos en el cielo. ¿Dónde necesita Dios la fe de nosotros? ¿Dónde? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Él estaba hablando de justicia, dice, pronto les hará justicia, pronto va a haber justicia. Él estaba hablando de ¿qué? ¿Dónde encontramos la justicia? En la cruz. Dice, y cuando Él venga de la cruz, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. El que haya fe en la tierra es una imperiosa necesidad para que tú y yo podamos cumplir con nuestra asignación. Todos los que estamos aquí tenemos de parte de Dios ¿una qué? ¿Una qué? Me voy a detener aquí un poquito porque a lo mejor hay 2, 3 que no le entienden muy bien. Todos los que estamos aquí, tenemos el mismo propósito. En la religión, en las organizaciones religiosas, nos enseñan que cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente. No es cierto. En las Escrituras dice que solamente hay un propósito y es el propósito eterno de Dios. Lo que sí tenemos diferente son diferentes asignaciones. O sea, es como un cuerpo, unos son ojos, unos son oídos, unos son esto, unos son lo otro. Todos somos diferentes, por eso tenemos diferentes asignaciones. Pero el propósito que tú tienes, que Dios te puso a ti, es el mismo para mí. Todos tenemos el mismo propósito, que es el propósito eterno de Dios. Eso ya lo he explicado muchas veces y he dado conferencias exclusivamente de eso. Y para que nosotros podamos cumplir con la asignación, porque todos tenemos diferentes asignaciones, eso sí. Para que tú puedas cumplir con tu asignación, necesitamos ¿qué? ¿Necesitamos qué? Fe. Por eso, ¿hallará qué? Fe en la tierra, porque necesitamos ¿qué? Fe para cumplir ¿qué? Nuestra asignación. Todos tenemos diferentes asignaciones, pero todos tenemos el mismo propósito. Y si tú dices, ¿y cuál es ese propósito? Yo no sabía. Bueno, es que te has perdido varias conferencias, Brody. Ahí están las conferencias, ahí están los videos en el YouTube, ahí te metes, ahí los checas y ahí viene toda una conferencia de que todos tenemos el mismo propósito. Eso es lo que dice la Escritura. Hay un solo propósito y es el propósito eterno de Dios. ¿Sale? Pero sí tenemos diferentes ¿qué? Asignaciones. Entonces, regresando. ¿Qué implica la palabra hallará fe en la tierra? Veamos el porqué de la pregunta hallará fe en la tierra. Vamos a ver el porqué de esa pregunta. ¿Por qué creen que Dios hace esa pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué creen que hace esa pregunta? ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan?
¿Por qué él pregunta, hallará fe en la tierra? ¿Por qué es la pregunta de fe en la tierra? ¿Por qué? A ver, ¿quién está hablando? ¿Por qué qué? Porque no le oigo. Porque no hacemos bien nuestras tareas, nuestras asignaciones. No, no es la respuesta. ¿Por qué pregunta hallará fe en la tierra? A ver, ¿por qué? Porque tienes que mezclar la fe, por ahí vas, pero no. Sí, pero ¿por qué la pregunta hallará fe en la tierra? ¿Por qué la pregunta? Miren, les voy a dar algunos tips. ¿Alguna vez alguno de ustedes han pagado en algún lugar con un billete y la persona que les recoge el billete les dice es falso? ¿Les ha tocado alguna vez a alguien que diga, oiga señor, este billete es falso? ¿Cómo? Lo saqué del banco, lo acabo de sacar del cajero. ¿Sí les ha tocado? No, a nadie. Pero sí saben que hay billetes falsos. ¿Alguna vez han visto un billete falso? Y dices, mira, este es falso y se parece mucho, pero aquí okay. ¿Se puede falsificar un billete de 500? ¿Uno de 200? ¿Uno de 100? ¿Uno de 250? ¿Por qué no? No existe. Ok. ¿Hallará fe en la tierra? A ver, Ernesto, ¿qué es lo que quieres decir? Señores, Dios busca algo que nadie puede imitar. La fe no se puede imitar. En una reunión, las tinieblas, las personas pueden imitar de todo. Pueden imitar cantar como espirituales y dirigir la alabanza. Pueden imitar predicar. Pueden poner cara de creyentes, santurrones, de esos que hablan así, porque en muchas iglesias, hermanos, todos los pastores hablan así, donde nos vamos a poner de pie y vamos solemnemente a dirigir esta oración ante nuestro Padre Celestial. Y yo no sé por qué en muchas iglesias todos los pastores tienen este tono de voz, pero así lo tienen. Amén. Igual que los que en la misa, ¿no? También los que van a misa también tienen su tonito, ¿verdad? Y como cuando vas al súper. Encargada de frutas y verduras, pasar a su departamento. Encargada de frutas y verduras, por favor de pasar a su departamento. Y acaba de hablar. ¿Qué pasa? Pero es el tonito. Podemos imitar el tonito, podemos predicar, podemos cantar, podemos dirigir, podemos poner cara de religiosos, podemos ser músicos, pero la evidencia de estar firmes en la fe es algo que no se puede imitar. No se puede falsificar. Por eso la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe es un asunto que no se puede falsificar, no se puede imitar. Por eso él está enfocado en qué asunto. En la fe. Él se enfoca en la fe. ¿Ya lo entendimos? ¿Listos? Ok, ahora sí vamos a profundizar más. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Ya nos vamos a meter más todavía, más profundo. 2 Corintios 1:20. Porque algunas de las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Sí? Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque la mayoría de las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Así? Porque si te portas bien y le echas ganas y les echas los kilos y te pones a orar y leer la Biblia y haces lo que tienes que hacer, entonces puede que las promesas de Dios sean sí y amén para tu vida. ¿Así es? ¿Qué dice entonces? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros. ¿Para qué? Tengo una pregunta ahora sí. Ya estamos en la revelación de la revelación, ¿sale?
¿Qué es una promesa de Dios? Ahora sí, neuronas espirituales trabajando, por favor. ¿Qué es una promesa de Dios? ¿Qué es una promesa de Dios? ¿Qué es? ¿Cómo la podemos definir una promesa de Dios? ¿Perdón? Palabra de Dios. ¿Qué es una promesa de Dios? ¿Algo qué? ¿Algo legal? ¿Qué es una promesa de Dios? Es algo que se tiene que cumplir. ¿Qué es una promesa de Dios? Un compromiso. ¿Qué es una promesa de Dios? Quiero que escuchemos qué es una promesa de Dios, porque aquí estamos en el parteaguas ya. Un ofrecimiento para el futuro. ¿Qué es una promesa de Dios? Miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que las promesas de Dios, cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Ah? Okay. ¿Qué es una promesa de Dios? Señores, se van a sorprender con la respuesta. Una promesa es una palabra no cumplida. Una promesa es una palabra no cumplida. ¿Y por qué vas a votar por Morena? ¿Y por qué vas a votar por la alianza PRI, PAN, PRD? ¿Y por qué vas a votar por el Verde? ¿Y por qué vas a votar por Movimiento Ciudadano? ¿Y por qué vas a votar por el que vayas a votar? Porque vieras qué bonitas promesas tiene. ¿Están cumplidas? ¿Qué son? Como dijo la salmista, creo que era la salmista Daniela Romo, prometes y prometes, prometes y prometes y nada. ¿Sí? ¿Sí fue Daniela Romo? ¿Sí? La salmista, ¿sí? ¿Qué es una promesa? Una promesa es una palabra no cumplida. El apóstol Pablo hace la diferencia de los que siguen esperando que Dios cumpla una promesa y otros que por la fe saben o sabemos que Dios ya cumplió todas sus promesas. Lo que acabamos de leer que dice, porque las promesas de Dios son en Él, sí. O sea, ya están cumplidas. El no experimentar el cumplimiento de una promesa de Dios es como si todavía Dios está en deuda, con deudas hacia nosotros. Así se sienten muchas personas. Es que como yo no he experimentado esa promesa, es como si todavía Dios está en deuda conmigo. Como que me queda debiendo Dios. Porque Él aquí lo prometió y yo no lo veo, no lo he experimentado. Para muchos, su actitud es como si Dios no hubiera hecho todas las cosas. Como que le faltaron algunas. Al menos que me proveyera para pagarle a Coppel, sí le faltó. Como que me proveyera como para acabar de pagar el carro y la casa, sí le faltó. La salvación, no, esa sí ya me muero y me voy con él, pero todo lo demás como que sí, como que ahí en la cruz como que algo le faltó, como que está en deuda conmigo todavía. ¿Así es? ¿Así funciona? Hebreos 4:1 dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, repitan conmigo, la promesa, otra vez digan, la promesa de entrar en su reposo. Algunos de nosotros parecieran no haberlo alcanzado. Dicen, tengan cuidado de que algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado.
A algunos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Siguiente, ahí. No les aprovechó la palabra, ¿por qué? Porque no iba acompañada de ¿qué? De fe. Muy bien. Llevo 30 minutos, ya casi terminamos. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. No les, digan, la palabra, repitan conmigo, la palabra no la voy a aprovechar si no va acompañada de fe. Pregunta: ¿nosotros vivimos de las promesas de Dios? ¿Nosotros vivimos de las promesas de Dios? ¿Cuántos dicen sí y cuántos dicen no? Primero, ¿tú qué dijiste? Dice que no. A ver, ¿cuántos dicen que no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dicen que no. Ok. ¿Cuántos dicen que sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Y todos los demás? Unos le hacen. ¿Sí o no? Y le hacen. ¿Nosotros vivimos de las promesas de Dios? Señores, la respuesta es no. Nosotros, sino por la fe de Dios. Nosotros no vivimos de las promesas de Dios, nosotros vivimos por la fe de Dios. ¿Qué dijimos que era una promesa? Una palabra no cumplida. Nosotros no vivimos de eso, nosotros vivimos por la fe de Dios. ¿Y cómo funciona la fe de Dios en mí? ¿Cómo funciona la fe de Dios en mí? ¿Cómo funciona la fe de Dios en mí? ¿Qué dijimos que era la fe? ¿Cómo funciona? Es la sustancia de Cristo mismo operando en mí, en donde tenemos su cumplimiento. Entonces, ¿cómo funciona la fe de Dios en mí? Es la sustancia de Cristo operando en mí, en donde tengo ¿qué? Su cumplimiento. Nosotros no podemos ver toda la obra, pero la vamos manifestando a través de Cristo. Mira, nosotros no podemos ver toda la obra de Dios, pero sí lo podemos ir manifestando. Y en la medida que vas manifestando, ¿qué va pasando? Empiezas a ver ¿qué? La obra de Dios. Yo tengo les quiero decir algo. A ver, de lo que ustedes aprenden, el 10% de lo que oyen, y aprenden el 30% de lo que ven. Repito, el 10% de lo que oyen y el 30% de lo que ven. 30 más 10, ¿cuánto nos da? Y el otro 60, o sea, con el 40% salimos reprobados, chavos. No lo hacemos, nos reprueban, va para atrás a repetir quinto. No levanten la mano, pero ¿alguno de ustedes repitió alguna vez algún año? Mira, qué feo se siente, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno,
A la generación de ahora no les tocó, pero a mí todavía nos tocó de que los maestros los ponían en un banquito adelante y les ponían orejas de burro. No sé si sabían. Los chavos de ahora dicen, ay, el maestro me está haciendo bullying porque se me quedó viendo feo. Antes nos aventaban con el borrador, nos daban tablazos con el metro, nos ponían en un banco porque no llevábamos la tarea, contestábamos mal, nos sentaban media hora y había unas orejas de burro y nos las ponían ahí y todo, la oreja de burro. Y ahora, es que se me quedó viendo feo. Ya me aguantan. No, hombre, ya salieron. Y los papás ahora ya, el maestro, como que la trae contra mi hijo. No, o sea, antes hasta les daba las gracias a los maestros. Maestro, aquí le encargo a mi hijo con todo y orejas y nalgas. Muy bien, señora. No, y ahora no los puedes ni ver porque los papás ya están igual. Por eso están así los chamacos. Pero qué feo se siente repetir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando repite, ay, jole. ¿Sabes qué? Ese es el punto. Justamente es eso. Nosotros no vamos a poder ver toda la obra de Dios, pero la vamos a estar manifestando. 10% aprendo lo que oigo, 30% y el otro 60% para no reprobar. Lo tengo que hacer para no reprobar. Aquí no es un asunto de aprendizaje, no es lo que yo entendí, lo que yo comprendí y, sí, ya le entendí al doc, ok, doc, ya te entendí. No, señores, así no funciona la fe. ¿Cómo la vamos a poder manifestar? ¿Cómo lo podemos manifestar? Permaneciendo en la fe, porque es entonces que se modifica nuestra vida física y nuestra vida psicológica. O sea, mientras tú no hagas las cosas que estás oyendo y viendo, no vas a pasar, las tienes que hacer, y cuando las hagas, tu vida física, tu manera de pensar va a cambiar. Es que yo no sé por qué en la iglesia le hacen así. Deberían de hacerle así. Ponte a hacerlo tú, papi. Hágalo. Como dicen en mi rancho, ¿qué esperas, plancha, que no te calientas? Vámonos. Ponte a hacerlo y vas a ver que va a cambiar tu forma de pensar. Métete a una empresa, a la que sea. No, es que aquí le deberían de ser así. Y a la hora que te suben y te ponen en ese puesto, dices, ay, pues ¿cómo le hacían? ¿Verdad que los toros se ven diferentes desde afuera que desde adentro? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tu fe esté trabajando, para que empiece a operar, para que tu perspectiva mental, psicológica empiece a cambiar? Ponte a hacer lo que oyes y lo que aprendes, lo que ves. Es que yo pienso que el discipulado, ponte a discipular. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Ya tienes tu GPS? ¿Ya juntaste a tus vecinos, a tu familia? ¿Les estás dando estudios? ¿Les estás compartiendo? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás ayudando a otras personas? ¿Sabes cómo aprende uno? Pregúntale a los maestros. Si hay maestros aquí, ¿cómo aprenden? Enseñando. Ponte a enseñar y vas a ver cómo aprendes. Aprendes más que el que el estudiante, que el alumno. ¿Por qué? Hay un dicho por ahí que dice, la práctica hace al maestro. Permanecer en la fe hace que los cumplimientos se expresen en tiempo y forma. O sea, lo que Dios hizo lo vemos manifestado. O sea, señores, permanecer en la fe no es estar sentado y dándote golpes de pecho y decir, no, yo sí creo, me tengo que esperar. No. Es que esos cumplimientos, o sea, esas promesas que tú dices, pues son promesas, tú no vives de promesas, nosotros vivimos de la fe. O sea, esas promesas se cumplen, y cuando esas
promesas se están cumpliendo, se están expresando en tiempo y forma. O sea, lo que Dios hizo, lo vemos manifestado. Pónganme la imagen otra vez, la que acabo de leer. Gracias. ¿Sí me explico? Repito, esos cumplimientos, esas promesas cumplidas se expresan en tiempo y forma. Lo que Dios ya hizo lo vemos manifestado. Pregunta: ¿la fe es para que Dios mueva sus manos a nuestro favor? Vamos a orar para que Dios nos responda. Vamos a clamar al Señor para que Dios mueva su mano y se manifieste y nos provea. Y vamos a orar para que entonces todo esto nos pase. Para eso es la fe, para que Dios mueva sus manos. ¿Sí o no? Señores, la fe es para que no es para que Él mueva sus manos, sino las de nosotros. Vamos a orar para que Dios se mueva y para que Dios nos provea. No, señores, la fe es para que tú te pongas a hacer las cosas. Pero ¿cómo para que yo me ponga a hacer las cosas? Fíjate bien, en su resurrección nos hizo su cuerpo. Cuando Él resucitó, nosotros los creyentes ahora somos parte de su cuerpo, y la fe hace que esa palabra cumplida, o sea, no por cumplir, esa palabra cumplida nos otorgue la medida necesaria de lo que necesitamos. Mira, Dios ya sabe de qué cosas tienes necesidad. Por favor, cuando ores, no llegues con tu letanía. Ay, Señor, yo necesito un esposo guapo, alto, de 1.80 o de ojos azules, rico, millonario, jovencito, fuerte, amable, atento, cariñoso. O sea, no estás en Walt Disney, por favor. ¿Sí me explico? Ni tampoco, no, es que yo necesito unos clientes que no. Él ya sabe de qué tienes necesidad. Ya sabe perfectamente de qué tienes necesidad. Entonces, si Dios ya sabe de qué tienes necesidad, por favor, la fe no es para estarle repitiendo la lista y la lista, la lista. La fe es para que tú cumplas con tu asignación, y en la medida que tú cumplas con tu asignación, vas a ver esas promesas que se están cumpliendo en tu vida en tiempo y forma, porque Dios ya sabe de qué tienes necesidad, y tu tiempo y tu psicología va a empezar a cambiar y vas a decir: ya le estoy entendiendo a Dios. Pero hasta que no te pongas a hacer las cosas. ¿Capish? Porque el 10% es lo que ¿qué? El 30 y el 60. Cuando algo no se da, lo que sea, ¿por qué crees que no se da? ¿A cuántos le han echado ganas y no se dan las cosas? Dices, le eché ganas y no se da y no se da. ¿Por qué crees que no se da? Y claro, los pastores religiosos, ¿qué es la clásica? Algún pecado has de tener. O otros, te faltó fe. ¿Verdad? Son las clásicas, digo. Algún pecado te faltó, ponte a cuentas con Dios. Necesitas ayunar, necesitas clamar. Señores, ¿por qué crees que no se dan? Si tú estás en tu asignación y tú sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer de parte de Dios, y a pesar de que estás haciendo lo que estás haciendo de parte de Dios, es en ese contexto la pregunta. Es en ese contexto. Si tú sabes que estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras y las cosas no te salen, obviamente los que están enseguida de ti te están juzgando, ¿verdad que sí? Dicen, oye, este cuate, quién sabe en qué andará, en qué pecados tendrá, quién sabe en qué andará, que las cosas nomás no da una. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué crees que no te salen las cosas?
Bien, dice acá porque no es su voluntad, está bien. Medio punto. Falta el otro medio, la otra media respuesta. ¿Por qué qué? Porque faltó perseverancia, un medio punto. No se da para que podamos crecer en la fe. La fe crece oyendo a Dios. Muchas de las cosas que no se te dan no es porque estés mal, ni porque tengas pecado, ni porque te falta fe, ni porque nada. Simple y sencillamente Dios nos dice no, porque quiere que crezcas en la fe. Porque la fe crece cuando tú ¿qué? Oyes a Dios. Y hay veces que si las cosas vienen demasiado rápido, dices tú, no, pues ya. Y el asunto es que Él quiere tener una intimidad. Por eso muchas veces no se dan. No es otra cosa más que Dios quiere que sigas creciendo en la fe. Eso es todo. Sea que muramos o que vivamos, la fe hace que lo cumplido se manifieste. Cuando los israelitas estaban en el desierto, sus expectativas se fueron decayendo, se fueron bajando. Conforme iban caminando en el desierto, sus expectativas iban cayendo. Tú te pones a leer los israelitas allá en el desierto y te vas a dar cuenta de que Dios les hacía milagros y les hacía cosas, y estos cuates pesimistas, ¿verdad? Digan, de esos no hay aquí. Digan, de aquí no hay. Voltea con el que está a tu lado y dile, de esos no hay aquí, dile, para nada. Ok. ¿Por qué fueron decayendo? No porque no tuvieran a Dios. Esa no fue la razón. No porque Dios no los amara, tampoco. No porque no tuvieran al mejor líder, tenían un super líder. Moisés era un tipazo. Ya lo quisiera cualquier nación para que los dirigiera. Era un tipazo Moisés. Platicaba con Dios, sabía dirigir, sabía organizar, tenía experiencia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya casi termino. Esa esclavitud que tenían debía de equilibrarse con una fe lo suficientemente pura. Por eso se quedaron en el desierto. Ellos traían una mentalidad de esclavos y la única cosa que los podía liberar de esa mentalidad, ¿qué era? Un asunto de fe. ¿Y qué es la fe? Es la sustancia de Dios operando en mí. ¿Sí le estamos entendiendo a la fe? El tema de los israelitas no era la espada, no era que si tenían un buen ejército o no tenían buenas estrategias o buenos militares. No era el tema. El tema de nosotros ahorita en la actualidad no es un nuevo gobierno, no es un poco más de educación, no es un asunto de más oración o de más conocimiento bíblico. Señores, nuestro tema no es ese. Porque muchos tienen su esperanza que un determinado partido llegue al poder. Y pasa lo mismo, cada vez que un nuevo partido llega al poder, pasa lo mismo, muchas expectativas y a los años muchas decepciones. ¿Sí o no? El que sea, como se llame. Y pasa lo mismo, dice, es que este es un asunto de educación, hay que educar. Por favor, hay personas y países y sociedades muy educadas, tienen una vida, como dijo el salmista Ricky Martin, la vida loca. No es un asunto de educación, ni de oración, porque es que hay que orar, hay que santificarnos, hay que hacer esto, Señores, yo les he dicho en varias ocasiones, Guatemala, el país de Guatemala, el 50% de los guatemaltecos son creyentes evangélicos. Y es uno de los peores países del mundo, con deuda, con pobreza, con pandillerismo, con narcotráfico, con corrupción, con inseguridad, con enfermedades. O sea, no es la cantidad, es el entendimiento.
El entender qué es lo que yo tengo que hacer en el gran propósito eterno de Dios y cómo voy a funcionar. El tema de los israelitas y el tema de nosotros es el mismo. Era el mismo tema, el de ellos y el que tú y yo estamos viviendo ahorita es el mismo. Y tú dices, ¿cuál es el tema? El tema es el reposar en Dios. El reposo de Dios. O sea, no solamente oírlo. Hay quienes hablan y oyen del reposo. Hay quienes hablan y oyen de la paz de Dios. Pero si no lo viven, ¿de qué sirve? Y no es porque Dios no nos los haya dado. Dios ya nos los dio. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos van a ser dadas si te portas bien. Nos van a ser dadas si tienes fe, si tienes amor, si vas a la iglesia, si diezmas, si ofrendas. Señores, todas las cosas nos fueron dadas por Él, por su divino poder. Nada más porque a Él le dio su regalada gana. Por eso, todas las cosas ya no las dio. Esas promesas ya están cumplidas, ya están. ¿Y por qué no las veo? Porque no nos movemos en la dimensión de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿La sustancia de quién? De Dios operando ¿en dónde? En mí. Por eso la pregunta dice, miren, pronto van a tener justicia. O sea, yo ya voy a la cruz. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando resucite, hallará fe en la tierra. ¿Por qué fe? Porque la fe es algo que no se puede imitar. Puedes imitar todo. Predicar, cantar, orar. Es más, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios. Nunca te conocí. Apártate de mí. Puede ser un religioso profesional, pero lo que no se puede imitar es la fe. Porque la fe es y para que esa sustancia de Dios opere en mí, no solamente tengo que, sino ahora lo tengo que. Porque el hacedor es ¿quién? El bendecido, el que hace. Termino con esto. Es el último cuadro ya. Recuerda, el reposo de Dios, o sea, el estar en Él, es un asunto de fe. Y la fe es la sustancia misma de la vida de Dios operando en mí. Es que yo necesito un descanso, yo necesito creer, yo necesito confiar. Mira, si te has dado cuenta, en esta congregación rara vez oramos por la gente así de que pásele, vamos a orar por ustedes. Y ¿sabes por qué? Porque muchos me dicen, ¿por qué no haces llamados? Y yo me acuerdo hace años aquí, no amanecer, tú orabas y la gente se caía. ¿Sabes por qué? Porque estamos enseñando a la gente que no dependan de mí, sino que dependan de Dios. Y para que tú aprendas a entrar al reposo de Dios, tú tienes que tener una intimidad con Dios. ¿Y sabes cuál es la única forma? ¿Sabes cuál es la única forma que el niño chiquito aprenda a caminar? Caminando. Y para que el niño camine, ¿qué tienes que hacer tú como papá? Suéltalo. ¿Quieres que el niño aprenda a nadar? ¿Qué tienes que hacer? Enséñale todo lo que puedas y luego suéltalo. ¿Quieres que tu hijo o tu hija aprenda a manejar el carro? ¿Qué tienes que hacer? Enséñalo todo lo que puedas y llega un momento en que le dices, vas al volante. Clutch, freno y acelerador. Primera, vámonos. Revisa tus espejos, tus retrovisores. Porque no lo vas a enseñar en automático, ¿verdad? No, eso. Digo, ponlo de veras que aprenda. A ver, neutral. Señores, para yo entrar en el reposo de Dios,
¿Qué tengo que tener? Antes. Incomodidad. Si no hay incomodidad, ¿cómo voy a entrar en el reposo? Señor, que el barco... Pero tiene que haber tempestad, ¿o no? Señor, ¿y por qué me estás mandando esto, Señor? Mira cómo estoy sufriendo. Pues no, que querías el reposo. Pues sí. Pues ahí viene, ahora sí, ya entendiste. Te vienen las adversidades, te vienen los problemas, te vienen las dificultades. Ahora sí, va a operar en ti la sustancia de Dios. O sea, mi sustancia en ti. Y ahí es donde tú vas a entrar en el reposo en medio de las adversidades. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Porque el mundo, ¿cómo la da? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Yo no. Venga lo que venga y vivas lo que vivas, tranquilo y sereno, y no eres Calimán, brother. Tú estás en Cristo, confiado, seguro, sereno. ¿Por qué? Porque la sustancia de Dios está operando en ti.